y quiero saludar a Hassan Nazar, periodista politólogo del Emerson College de Boston. Muy buenas tardes, Hassan, bienvenido a NTN 24. Jesús, un placer y gracias por la invitación. Bueno, yo quiero comenzar el diálogo con usted retomando las palabras del embajador de Israel en Estados Unidos, que ha pedido hoy darle el Premio Nobel de Paz a los soldados israelíes. ¿Qué piensa usted al respecto? Pues con todo el respeto que merece la diplomacia israelí y el señor embajador, creo que es una declaración totalmente ridícula. Ridícula en el marco de lo que significa la tragedia en Gaza. ¿Cómo se le ocurre pedir un premio Nobel de Paz a un ejército que en este momento está bombardeando a civiles, donde hay más de 400 niños muertos, donde 1.800 personas han sido masacradas con bombas en Gaza? Y sobre todo, cuando la ONU informa que más del 65%, 70% de estas personas son civiles, no son combatientes. Entonces, pues realmente me parece ridículo que el señor embajador plantee este tipo de cosas, pero bueno, de eso está llena la diplomacia mundial. Ahora bien, ya pasando a lo que está sucediendo en el terreno, estamos en medio de una tregua, una nueva tregua. Es la séptima o la octava, si no me fallan las cuentas. ¿Por qué se ha fracasado en estos intentos y quizás esta ha sido la que más ha durado? ¿A qué se debe precisamente eso? Que ya hemos pasado casi más de 24 horas y todavía no se ha roto esa tregua. Lo que sucede con el tema de la tregua es importante tenerlo en cuenta. Muchos dicen, bueno, ¿por qué hay que acceder a la tregua? Esto es netamente un tema humanitario. Cuando se está bombardeando instalaciones de la ONU, como escuelas de la ONU que sirven de lugar de refugio para muchos de los niños y ciudadanos civiles palestinos que están tratando de escapar de las bombas, y cuando el secretario general Ban Ki-moon ya hace una condena abierta a lo que significa atacar instalaciones de la ONU, pues es evidente que se necesita entrar en una nueva fase en la negociación. Sobre todo, inicialmente el primer ministro Netanyahu había dicho que su intervención en Gaza iba a ser permanente, constante hasta destruir todos los túneles de Hamas, una labor que va a ser de por sí muy larga y muy dispendiosa para las fuerzas israelíes. Aquí estamos presos de dos vertientes radicales: el islamismo profundo de Hamas, que está dispuesto a llegar hasta el final en este conflicto, y por supuesto el Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, que también está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. El conflicto no va a parar. La tregua sencillamente se da por razones humanitarias. Hay que entrar suplementos y material médico para los hospitales que están a desbordar, según informan las autoridades palestinas. Las mismas Naciones Unidas dicen que más del 7% de la población ha quedado sin hogares. Tenemos un gran número de desplazados, se necesita entrada de alimentos, de comida, material para reconstrucción, y en ese marco pues es necesario entrar en un proceso de tregua que será momentáneo, porque evidentemente jamás no dejará de continuar con el lanzamiento de cohetes, y por supuesto Israel con una respuesta de defensa bombardeando Gaza. Hassan, ¿qué tan efectivo puede ser la mediación de Egipto? Al parecer, en esta última tregua, pues se da por los buenos oficios que ellos están tratando de adelantar. ¿Se puede confiar, se puede creer en esos buenos oficios de Egipto? Mire, una muy buena pregunta, Jesús. Todos plantean como si Egipto fuera una parte importante en esta escena política. Egipto es uno de esos jugadores que tiene bloqueada la frontera a Gaza. En este momento, el presidente al-Sisi, ex general, pertenece al todo el estamento de lo que fue la dictadura de Mubarak. Es decir, una dictadura que duró más de 40 años en el poder en Egipto, que tenía además una coyuntura de respetar un tratado de paz con Israel, que se aleja profundamente de la causa palestina. El caso más evidente fue el derrocamiento hace un año del presidente Mohamed Morsi, quien ganó legítimamente las elecciones en Egipto y fue derrocado por la dictadura militar para imponer de nuevo a la fuerza a este presidente al-Sisi. Al-Sisi lo que propone es continuar con el bloqueo a los palestinos en Gaza. Lo que plantea al-Sisi no es acercarse en ninguna forma a Hamas. Hamas por eso no acepta ninguna de las propuestas que ha hecho Egipto. En este caso tiene que hacerlo por razones humanitarias. Pero el Egipto que está en este momento en el poder no es un Egipto que sea una buena carta como mediador. Es un Egipto que está cargado hacia uno de los costados. Es un Egipto que claramente ve a Hamas como un problema. Es un Egipto que por eso mantiene cerrada y bloqueada la frontera. Es un Egipto que lamentablemente no es el Egipto de Anwar al-Sadat, no es el Egipto que podría ser distinto en la resolución del conflicto árabe-israelí. Sin embargo, pues
ha planteado una posibilidad que desde el punto de vista humanitario es importante y ojalá se pueda pues, respetar el resto de lo que queda de tregua. Muchos han hablado y han empezado a comparar lo que ha sucedido años anteriores en el mismo conflicto, pero en ocasiones, en periodos de tiempo ya pasados, y principalmente con un protagonista en el pasado, no tan protagonista principal hoy en día, que es Estados Unidos. ¿Cómo califica o cómo ve usted ese papel de Estados Unidos hoy en día, teniendo en cuenta esa referencia histórica que le estoy haciendo en ese momento? Mire, Estados Unidos es el único país capaz de sentar a las partes en la mesa de negociación, empezando porque es el mayor contribuyente en ayuda militar y, por supuesto, en ayuda en dinero, en dólares al gobierno israelí. Son casi 2.000 millones de dólares, algunos dicen que esa cifra se supera, de ayuda anual. Israel es el mayor recipiente de ayuda estadounidense. Entonces, existe la única forma de presionar a que el gobierno de Netanyahu, el gobierno de Israel, se siente en una mesa con los palestinos a negociar es porque Estados Unidos estaría detrás jalando esa cuerda. El presidente Obama en su primer gobierno en el 2008 heredó una política en Medio Oriente dramática, guerras en Irak, en Afganistán, un Medio Oriente convulsionado con intervenciones militares. Lo primero que hizo fue en el año 2008 a Egipto y prometer un acercamiento con el mundo árabe, cerrar Guantánamo y retirar tropas de Afganistán y de Irak. Lo que hemos visto es que esa política se ha llevado parcialmente a cabo, que en el proceso israelí el acercamiento con los palestinos ha sido mínimo, sí ha tenido una voluntad a través del secretario de Estado John Kerry de entablar unas nuevas negociaciones, que fue la que vimos recientemente, pero cuando Palestina fue a la ONU a pedir el reconocimiento pleno en la Asamblea General y tuvo el apoyo de más de 183 países, en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos inmediatamente puso el veto. Es decir, es un discurso de doble moral, es un discurso donde desafortunadamente la administración Obama queda en deuda con el Medio Oriente, con una calificación muy baja en lo que pudo ser los acuerdos extraordinarios que llegaron a concebir tanto en el proceso en Palestina como en Irak. La retirada de tropas, estamos viendo lo que está generando, una guerra sectaria en Irak, está maniatado con el tema de Bashar al-Assad en Siria, no ha podido sobrepasar ni detener la sangrienta masacre que está haciendo este dictador en Siria, justamente por el manejo de la ONU, el bloqueo ruso. Y si hablamos de Afganistán, entraron a derrocar los talibanes y en este momento están sentados obligados a negociar con ellos de nuevo en Qatar. Entonces, si lo miramos en un plano mucho mayor, pues yo diría que los Estados Unidos y la comunidad internacional están en deuda con Medio Oriente, y en deuda es en gran deuda por sacar adelante muchos de los proyectos que quedaron pendientes. Hassan, ya finalmente voy a tratar de transmitirle a usted una pregunta que sé muchos televidentes están haciendo en este momento. Cuando uno escucha la parte israelí hablar de los ataques, justificando los ataques, pero también ve el resultado por el lado palestino, los civiles muertos, y no se puede dar una cifra, y me refiero a la parte israelí. Se le pregunta a los israelíes, les dice, ¿cuántos terroristas de Hamás han muerto? Dígame, cabecillas o altos mandos de Hamás muertos. Ellos no saben. Y todo dicen, según ellos, que simplemente es una estrategia que tiene Hamás de camuflar en medio de los civiles estos altos mandos y que las bajas en Hamás sí serían altas. ¿Es esa estrategia real y cierta, Hassan? Mire, le voy a dar una respuesta muy simple a ese hecho, y es el siguiente. El tema, Israel siempre ha usado la excusa de los escudos humanos, diciendo que jamás utiliza escudos humanos para proteger las instalaciones donde ellos se encuentran. En este caso han bombardeado 3 escuelas de la ONU, 3 escuelas de la ONU, no de ciudadanos palestinos, no del gobierno palestino, no de Hamás, de la Organización de Naciones Unidas. Si Israel es capaz de bombardear escuelas de la ONU que están sirviendo de refugio para niños palestinos, sabiendo que han reportado, según la UNRWA de la ONU, que han hecho llamados al gobierno israelí más de 19 veces reportando la localización de esa escuela, y sin embargo les tiran una bomba inteligente sabiendo que hay gente refugiada ahí, eso le dará a usted la respuesta a muchas de las preguntas que se lanzan. Ahora, un elemento que no se puede desconocer: Gaza es una prisión a cielo abierta, está totalmente bloqueada por mar y por tierra, tanto en las fronteras de Israel y de Egipto. Los ciudadanos que viven en Gaza no pueden salir. Es como si usted cogiera un ejemplo de una ciudad latinoamericana como Bogotá y le pusiera un muro alrededor de toda la ciudad donde los ciudadanos no pudieran salir hacia ningún costado y empezara a bombardear esa ciudad sistemáticamente. ¿Hacia dónde corre la gente? ¿Hacia dónde puede huir? Si no hay escapatoria, no hay salida por el mar, no hay salida por la frontera. Lo único que queda es esperar que caiga la siguiente bomba.
Eso, desde cualquier punto de vista del derecho internacional humanitario, cuando uno está asesinando civiles no combatientes, es una irresponsabilidad y debería ser condenado al más alto nivel. Con esto no quiero defender el terrorismo de Hamás. Con esto no se puede tampoco excusar de que haya ciertas instalaciones sobre las cuales puede existir armamento de Hamás. Pero cuando hay civiles, en unos niños, ancianos y mujeres, prevalece el interés de la vida humana sobre cualquier objetivo militar. Y concluyo con esto. Imagínese usted en un ejemplo que lo voy a sacar descabelladamente de cualquier contexto. Imagínese que el día de mañana, en un operativo militar en una población de Colombia, llegaran las fuerzas militares de Colombia y encontraran en una iglesia, y en esa iglesia les dijeran que ahí hay armamento de las FARC, pero dentro de esa iglesia hay 50 personas, y sin embargo la bombardearan y mataran 50 personas civiles. Eso es un crimen de Estado. No se puede bombardear civiles bajo ninguna excusa. No se puede matar niños. Ni ningún Estado está capacitado ni autorizado por ninguna legislación para matar civiles en un conflicto. Muy bien, Hassan Nazar, periodista, politólogo del Emerson College de Boston, nos acompañó esta tarde aquí en NTN 24. Gracias, Hassan, un saludo. Un verdadero placer y gracias a usted.